Es un gozo poder estar con la Iglesia de Jesucristo. Y quiero invitarte a pensar que cuando estamos escuchando de la palabra de Dios y leyendo la Biblia, es Dios hablándonos. Pero principalmente la revelación viene cuando algo nos toca y nos llega. Y en este caso, cuando vemos las historias de los apóstoles y de los profetas, tenemos que obviamente tratar de interpretar qué experimentaban ellos en el contexto en el que se encontraban. Por ejemplo, aquí Pablo, vamos a ver en la segunda epístola que escribió a los tesalonicenses, él estaba preso. Y a mí me llama mucho la atención el hecho de que estaba preso. ¿Por qué? Porque estaba presionado también, estaba muy ocupado principalmente en el asunto que le llevaba en ese lugar, de poder no solamente predicar a los que estaban adentro, sino a los que estaban afuera. Y esta carta iba afuera. No sé si ustedes saben la historia de primera a los tesalonicenses y la segunda. La primera fue una carta natural que Pablo envió, pero causó mucho problema, a tal punto que la gente dejaba de trabajar para esperar a Jesús que viniera y lo esperaba. Pero Pablo se dio cuenta del error y escribió la segunda carta para corregir el error de interpretación que tuvo este pueblo de Tesalónica. ¿Por qué? Porque no estaban trabajando como debían trabajar. Y por eso Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? En que cuando compartimos la palabra, siempre tenemos que estar pendientes de las claves que les valieron a estos preciosísimos siervos de Dios para poder servir como lo hicieron. Y no que estemos escuchando, leyendo y que pasen esas claves de largo y que no tengamos ninguna clave para ser como ellos o hacer cosas como ellos hicieron y mucho mayores, como dice Jesús. Y me gustó lo que dijo Johnny cuando oró o cuando estaba presidiendo, de que nosotros tenemos que estar viendo qué es lo que nos motiva o nos ayuda a seguir cada vez mejor y más fuertes. Por eso la idea de este mensaje es, y el título principalmente es, ¿cómo debemos conducirnos los que servimos a Dios? ¿Cómo debemos conducirnos los que servimos a Dios? Yo veo un procedimiento en este pasaje muy claro y espero que Dios me dé la gracia de poder compartirlo con vos. Y vamos a ir viendo a medida que te voy diciendo en los textos bíblicos a partir del versículo 1, en el capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. ¿Cómo debemos conducirnos? Pues con cobertura de oración. Esto es fundamental para el liderazgo. Qué triste sería de que nadie orase por los líderes, que nadie orase por los que están tomando decisiones. Qué triste sería que nadie orase por los padres, llegado el caso que seamos hijos, porque nosotros debemos estar siempre cubiertos en oración. Y Pablo, fíjense aquí, la pedía, y dice el versículo 1 justamente del capítulo 3, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Ellos estaban presos, recuérdenlo, pero no obstante pedí oración. Y doy gracias a Dios por los que oran. Quiero nombrar por lo menos a 3 que me han dicho muchas veces, pastor, oro todos los días por usted. Y los quiero nombrar, sinceramente, no por hacer una diferencia, sino por reconocerlos. Uno de ellos es mi hermano. Mi hermano me dice, todos los días estoy orando por vos. Bueno, te iba a dar si no lo hacías. Bueno, yo también, obviamente. Pero también Héctor Villalba, que está allí, me dice, pastor, todos los días oro por usted y por todos los pastores, no solamente de esta iglesia. Bueno, él tiene una larga lista de oración. Y de paso, quiero decirles que todos los domingos, a las 4 de la tarde que empieza nuestro primer culto, Héctor va al aposento alto, ahí en el aula de arriba, en las escaleras, para orar. Y yo te invito, si querés acompañarnos en la oración, es lo que hacían los intercesores de Billy Graham cuando estaban él en campaña, y qué lindo sería el respaldo de oración de aquellos que interceden por otros. Así que te invito todos los domingos a las 4 de la tarde, que puedas estar yendo arriba si podés y tenés disposición y ganas para orar y acompañar a Héctor, que está haciéndolo. Y por supuesto,
después te esperamos en el segundo culto, en el último culto, para darle gloria a Dios, y por supuesto eso va a ser una bendición. Otra persona que siempre me dijo, y por supuesto ya está en la presencia de Dios, es Inés Tolada. Ella siempre me decía, todos los días oro por usted, pastor, todos los días. Bueno, gracias a Dios, gloria a Dios por estos intercesores. Y Pablo estaba pidiendo oración, y nosotros tenemos que tener cobertura de oración. Imagínense si salimos así nomás a servir a Dios sin ninguna cobertura de oración, es peligrosísimo. Obviamente Dios nos guarda en su misericordia, nos protege, pero qué lindo sería que hubiese gente intercediendo por nosotros. Los líderes tenemos que tener, y fundamentalmente, qué mejor que la propia familia esté intercediendo, que la propia familia del que va a servir a Dios esté cubriéndolo en oración. Pablo aquí, por ejemplo, estaba pidiendo dos cosas específicas, veo yo por lo menos. En el versículo 1 dice, apóstol, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Estaba Pablo pidiéndole a los que estaban intercediendo por él para que Dios lo utilizara con la palabra de Dios. Y fíjense en este motivo tan importante, porque ¿qué más nos importa a nosotros que lo que hablamos pueda llegar y tocar corazones? Que lo que hablemos sea la misma palabra de Dios. Y que no hablemos otra cosa en el sentido de que sea cualquier otra cosa que llegáramos a hablar, en el caso de que estuviésemos en una conversación común y corriente, aún así sea como palabra de Dios. Y que nuestros labios sean tan ungidos y tan benditos que fluya de nuestra vida bendición para que otros realmente sean tocados. A Pablo le preocupaba eso, no quería hablar en vano, no quería tirar palabras como para que cayeran en saco roto. Él quería que lo que él dijera tuviera peso de gloria. Y como él sabía que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, obviamente estaba diciéndole, oren, porque no quiero hablar en vano. No quiero hablar otra cosa que no sea para que las personas realmente escuchen, reciban a Dios y la palabra de Dios sea glorificada. Así que estemos pidiéndole a Dios que nosotros también estemos bajo cobertura de oración. Y el otro motivo que Pablo decía está en el versículo 2. Dice el versículo 2, para que seamos librados de hombres perversos y malos, para que seamos librados de hombres perversos y malos. Y que los hay, siempre lo decimos. Y Pablo estaba siempre en pelea y en pelear la buena batalla. Y nosotros tenemos que saber que hay quienes se oponen al Evangelio, a la predicación, al progreso del Evangelio. Ahora, si queremos ser obreros, ministros competentes del nuevo pacto, ahora si somos creyentes con nachos, como hubo un pastor que me dolió mucho cuando lo escuché, sinceramente me dolió mucho, porque dijo, están los que sirven a Dios con mucha diligencia, y lo voy a decir por más que no me haya gustado, porque lo dijo en público, no quiero ni siquiera nombrarlo a este pastor en el sentido porque sinceramente no me gustó lo que él dijo, yo lo digo como una referencia. Él dijo, está la creyentada, pero están los que sirven a Dios. Y yo dije, me llamó mucho la atención. O sea, está el montón y están los que están diligentemente sirviendo a Dios. Y han dicho, heme aquí, Señor, yo quiero ser útil en tu causa. Se nota la diferencia, él lo dijo con mucho énfasis y por supuesto fue muy impactante el mensaje porque además él gritaba y él estaba muy, muy eufórico en su mensaje. Pero aquí Pablo está diciéndoles, hay personas que van a estar oponiéndose a la predicación del Evangelio. Y nosotros tenemos que estar pidiéndole a Dios que nos libre del mal, pero también pidiendo cobertura de oración para que también seamos librados de personas malignas y perversas que pueden estar al acecho. O sea que tenemos que estar tomando muy en serio esto, porque Pablo peleaba la buena batalla de la fe, aún dentro de la cárcel. Él no quería darles ventaja al maligno porque andaba buscando a quien devorar y él no quería
que ninguno de los creyentes que estaban afuera fuesen víctimas o cayeran en alguna trampa que el maligno hubiese puesto para afectar el Evangelio de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que tener cobertura de oración. Qué lindo es que la familia interceda. Yo doy gloria a Dios por mi esposa, porque ella está siempre cubriéndome, y le agradezco a Dios porque está permanentemente cubriendo. Cuando llego a hacer algo, cubrime. Cuando ella hace algo, cubrime, y estamos en intercesión, y por supuesto la familia toda también se hace eco de esta oración para que estemos todos intercediendo. Iglesia, comenzá a interceder si no lo estás haciendo, pero empezá a interceder por los que están sirviendo a Dios diligentemente. Y si hay alguien en tu casa que está en el frente de batalla, yendo como punta de lanza, bueno, sabés que está en peligro, porque está presentando batalla. Alguien recientemente me dijo, relacionado con una persona que estaba atendiendo en un comercio, me dijo, está en el frente de batalla. Me llamó la atención porque hizo ese comentario, como diciendo, es el que está de cara al público. Bueno, nosotros que estamos sirviendo a Dios, yendo y viniendo y predicando y dando a conocer el Evangelio, estamos en el frente de batalla. A menos que alguien diga, no, yo no estoy haciendo eso, bueno, está teniendo una licencia que no la da Dios. Porque el maligno no se toma licencias, el maligno no descansa nunca, está siempre buscando a quien devorar. Y nosotros tenemos que estar atentos, pendientes y con cobertura de oración siempre. Amén. La segunda cosa es con un conocimiento real. Y miren lo que dice Pablo, porque no es de todos la fe. Y yo les dije en los mensajes que hablábamos sobre la fe, y los pastores también que predicaron magistralmente lo hicieron, que la fe es fácilmente vista. La fe es algo que se nota, es algo que se destaca. Una persona de fe es una persona esperanzada, alentada, motivada, es una persona que está siempre con sueños, con ideales, con deseos, y por supuesto más para Dios. Qué triste que esa persona solamente tuviese fe para lo natural, para lo secular, para lo material. Bueno, no está usando la fe correctamente. La fe es para que la obra de Dios prospere y sea consumada en el autor y consumador de la fe. Por eso Jesús dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay personas que tienen una fe bárbara para triunfar en los negocios, para hacer negocios, para proyectarse, pero para Dios nada. Es triste, muy, muy triste. Han consagrado su alma a Mamón, como dijo alguien también. Y la Biblia nos lo enseña. En tercer lugar, con confianza. En primer lugar, en la fidelidad de Dios. Miren lo que dice el versículo 3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. La confianza es en la fidelidad de Dios, que nos afirmará y nos guardará del mal. Y el versículo 5 agrega un tema más. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Así que dice, en la fidelidad de Dios que nos afirmará y guardará del mal y nos encaminará por el buen camino al amor y a la paciencia. ¿Por qué Pablo agrega estos puntos aquí en el versículo 5? ¿Saben por qué? Porque está dando por seguro la persecución que va a venir. Y está dando por seguro las pruebas que van a venir. Pablo está diciendo que encamine nuestros corazones. Ustedes saben que el corazón es el motor de la voluntad, del intelecto y de las emociones. Imagínate un corazón convulsionado por diferentes emociones violentas que están allí como en ebullición. Hay personas con un corazón muy, muy apasionado, y a veces pasiones muy desordenadas afectan ese corazón. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, nos dice el profeta Jeremías. Esa frasecita que vemos en las novelas o en las películas, sigue tu corazón, es equivocado. Nosotros tenemos que seguir a Dios, tenemos que seguir su palabra. Y muchas cosas que Dios nos demanda atentan contra nuestras emociones. Una de ellas es la cruz,
¿Qué emoción podría tener Jesús para ir a la cruz? Sí, voy contento saltando. No, Jesús fue porque obedeció y la obediencia le trajo gozo. Pero a él no le gustaba la cruz. Y hay cosas que Dios nos va a pedir que no nos van a gustar, pero nosotros tenemos que hacer su voluntad y no la nuestra. Por eso aquí Pablo estaba previendo la persecución, previendo el sufrimiento, previendo la prueba, y estaba diciéndole que Dios encamine nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que nosotros tengamos en muy claro el amor de Dios, como decía Leonel en la oración, el amor de Dios. Que Dios nos ama, que nunca nos va a desamparar, que nunca estamos solos, que siempre va a estar con nosotros desde el fin, y que pues el fruto del Espíritu es la paciencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Y en ese sentido tenemos que estar tranquilos que Dios nos va a asistir cuando venga esa persecución o esa prueba, pero ya estamos advertidos. No solamente tenemos un conocimiento real de que hay gente que puede oponerse al Evangelio, sino que también nosotros vamos a estar con confianza en Dios de que va a asistirnos. Amén. Y en ese sentido no podemos dudar. Y en el versículo 4 está la segunda cosa que hace que Pablo mencione la confianza. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Miren qué seguridad tenía Pablo y qué confianza tenía Pablo en los tesalonicenses de que iban a hacer tal cual él les estaba enseñando y les estaba demandando. Que van a hacer tal cual les hemos mandado, dice. Y esto es muy llamativo porque el domingo vamos a hablar sobre los problemas que surgen en la vida ministerial, en este caso la vida de Nehemías, y cuando estaba proyectando su ministerio, y vos también estás proyectando tu ministerio. Amén. Y va a haber problemas y vamos a ver cómo Nehemías los enfrentó. Pero acá Pablo deja claro. Y a mí me llama mucho la atención porque hay que pensar que Pablo no estaba presente, Pablo estaba ausente. Esta es una carta que estaba siendo leído por los de Tesalónica y Pablo daba por sentado de que iban a estar siendo fieles en obedecer todo lo que él les había mandado. Y eso a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque ustedes saben el famoso dicho mundano y popular, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Y sin embargo Pablo aquí daba por seguro de que estos hermanos de Tesalónica iban a obedecerle conforme habían recibido sus enseñanzas y que no dudaba en ello y por ello tenía confianza. Y esa confianza la da Dios, indudablemente. Esa es la confianza que solamente puede dar el Espíritu Santo para hacernos tranquilizar y hacernos estar confiados. Imagínate estar desconfiado. Me voy y va a haber lío. Me voy y van a hacer un lío terrible. No me voy a ir, no me puedo ir. Tengo que estar yo, sí o sí. Pero acá Pablo estaba por fuerza mayor preso. No podía estar allí presente. Sin embargo, confiaba en que lo que él había enseñado y los que habían aprendido iban a poner por obra lo que él estaba esperando. Y aquí viene el punto principal en el cual yo creo es, por así decirlo, la médula de este mensaje. Y te pido por favor que estés atento. Miren lo que dice el versículo 6. Y el siguiente punto es con carácter. Con carácter. El versículo 6 dice, pero os ordenamos, quedémonos ahí, antes de leer la otra parte. Pero os ordenamos. En otras palabras, te mando, te ordeno. Y esto habla de autoridad. Carácter para ejercer autoridad. Por supuesto, no autoritarismo. Ojo, es el amor el que tiene que presidir toda acción nuestra. Es el amor de Dios que tiene que manifestarse a través nuestro. Pero ustedes saben mucho y bien que muchas personas tienen muchas fallas de carácter. No se animan, tienen miedo,
no piensan que tienen que proyectarse porque la gente se va a ofender. Eso fue exactamente lo que alguien me dijo. Y yo dije, ¿por qué no pusiste límite? No, se va a ofender. Y bueno, ¿qué me dicen ustedes? No espero la respuesta. Pero con carácter. El carácter tiene que ver con ejercer la autoridad que Dios nos da. Y Dios te ha puesto como autoridad. Dios te ha dado autoridad. Vos tenés que ejercer la autoridad. Y esa autoridad es respaldada por el cielo. Cuando vos aceptaste a Cristo, ya recibiste la autoridad de Dios. Para poner límites al pecado, para exhortar al pecador, siempre con amor. Y por supuesto con la gracia, el respeto que nos enseña Pablo cuando escribe a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1. La segunda cosa que se necesita tener carácter, no carácter de perro, ojo, no carácter de una persona bruta, así bien desaforada y eufórica como para imponer algo con autoritarismo, no, sino carácter sin dudar que viene del cielo, para apartarnos de quienes no nos son convenientes. Miren lo que dice el versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. De todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Aquí pone un punto, pone un límite. Pablo es muy claro para decir, tengo que tener mucho cuidado. La Biblia me dice que no me tengo que juntar ni con los que andan deleitándose en el pecado, ni de los que andan pecando deliberadamente, ni de los que andan jactándose del pecado que cometen. Y aquí dice que nosotros tenemos que apartarnos de aquellos que andan desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Nosotros tenemos que darnos cuenta qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene, qué es lo que nos edifica, qué es lo que no nos edifica. No podemos estar dudando, no podemos estar en una nebulosa existencial. ¿Y saben qué es lo que a veces empaña esa seguridad que tendríamos que tener? La falta de carácter. Las personas que no tienen carácter para poner límites, que son débiles, que son vulnerables, que son fácilmente influenciadas, o tienen miedo que las rechacen, tienen miedo que les corten su saludo, tienen miedo que se enojen y anden divulgando algo. Bueno, tienen miedo. Hay personas que son así. Hay personas que son fácilmente tragadas por personas, en el sentido literal, en el sentido que las anulen. Es decir, Dios te levanta para que seas un instrumento para su gloria, referente, embajador de Cristo y una luz en medio de las tinieblas, y vos como pollito mojado, no me animo. Porque hay personas que tienen carácter fuerte y que son violentos y hasta caudillos, y por supuesto quieren subyugarte, en el sentido de que quieren anularte para que vos no te proyectes como una persona que va a servir a Dios y representar a Cristo. Y vos, por el miedo, te achicás, por el miedo te achuchás. Aquí Pablo habla cosas muy serias. Tengan cuidado, está como diciéndoles, apártense de toda persona que ande desordenadamente y no se conduzca de acuerdo al Evangelio de Cristo, ni siquiera respecto a las enseñanzas de Jesús. Y seguramente conocerás a alguien que insulta, que anda haciendo cosas horribles, se burla, critica, murmura, está condenando a gente como que esa persona sea la única perfecta, que a lo mejor vos estás todo el tiempo conviviendo con esa persona o estás permanentemente en comunión con esa persona como si nada pasara. Dios nos va a pedir cuenta por ella, porque cuando somos personas que no ponemos límites, nos volvemos cómplices. Somos personas que otorgamos, somos personas que estamos diciendo no hay problema, seguí, sé como quiero ser, somos libres. Aquí nos dice Pablo claramente que nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que apartarnos, porque todo ese pecado nos va a afectar, nos va a manchar, nos va
a llegar. Tenemos que tener carácter para imitar lo bueno. Miren el versículo, leamos el versículo 14 también. Y si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Pero no lo tengáis como enemigo, sino amonestadle como hermano. Fíjense qué claro que era Pablo. Bueno, nosotros no hacemos generalmente eso, pero vino gente de una secta a nuestra iglesia hace mucho tiempo, se congrega con nosotros hoy ya hace mucho tiempo, pero cuando recién llegó, pidieron una entrevista conmigo, vinieron como 3 o 4 de esa secta. Era una secta que resulta que los habían, según lo que me contaron, los líderes los habían descubierto en diferentes pecados y para avergonzarlos delante de toda la congregación lo hacían sentar al fondo. Hoy algunos nos sentamos al fondo, pero no es por ese motivo, sino que ellos estaban obligados, porque ellos querían venir al frente y no, tenían que sentarse al fondo para que todos piensen que los que estaban al fondo eran los que habían pecado. Y estas personas nos confesaban, en 3 por lo menos diferentes familias, nos confesaban de que se sentían muy mal, avergonzados, y obviamente que eso es lo que sucede. No digo que seamos tan extremistas, Pablo era muy claro y muy dramático, porque sabía cuáles podrían ser las consecuencias de esa unión o de esa confusión o de esa situación que no estaba bien definida. Carácter se necesita también para imitar lo bueno. Versículo 7 dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Pablo estaba diciéndoles: tienen que tomar decisiones de imitar lo bueno, no lo malo. Es triste de que vos que no tengas ejemplos. Es triste de que vos digas: no encuentro a nadie para que me sirva de modelo de Cristo. Es triste, es muy triste, sería muy triste. Por eso nosotros tenemos que imitar lo bueno. Qué linda cualidad que tiene este hermano, voy a tratar de imitarlo. Qué linda forma que tiene de conducir este hermano, esta hermana, voy a tratar de asumir eso como propio. Y bueno, Dios va a darte capacidad de que puedas convertirte en un buen modelo, en un buen ejemplo, porque has imitado lo bueno. Así como Pablo dice: imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Hay que tener, obviamente, autoridad y coraje para hacer eso, pero no sé si sabes, pero lo que dice el versículo 8 y 9, el siguiente punto para el carácter es para decidir ser ejemplos. Muchos de ustedes o muchas personas no se dan cuenta del poder del ejemplo. Y el ejemplo puede ser bueno o malo. Y qué triste sería de que nuestro ejemplo sea malo. Qué triste sería de que alguno llegase a decir: yo no quiero ser como fulano, ni loco. Bueno, muy triste también. Pero miren lo que dice el versículo 8 y 9. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Pablo aquí? Yo les di ejemplo a ustedes, pero lo hice intencionalmente, lo hice a propósito. Yo me puse como ejemplo a propósito. No es que, qué lindo ejemplo que sos. ¿Y por qué sos ejemplo? Y no sé. No, Pablo sabía que él era un ejemplo. Pablo se había propuesto ser ejemplo. Y nosotros también tenemos que tomar esa misma decisión. Por eso, miren, el pastor Poli toma nota con una delicadeza y yo lo pongo como ejemplo. Y podría poner a otros, porque hay muchos tomando nota. Gloria a Dios. Porque ese es el ejemplo. Nosotros tenemos que estar siendo ejemplo para otros. ¿Cómo querés que sean los demás? Bueno, mírenme. No lo digo por mí, ojo. Pero se entiende en el marco de este texto. Nos hemos puesto como ejemplo para que nos imiten.
Y eso es algo intencional. Por eso las decisiones que toma un líder no son decisiones comunes, no son decisiones al azar, no son decisiones, uy, lo sentí así, no. Son decisiones pensadas, oradas, determinadas. Por eso cuando vos te pones como líder y Dios te levanta como líder, ahí ya estás jugado, en el sentido de que muchos te van a ver. Pero, ¿qué ejemplo vas a ser? Si vos no tomás conciencia del poder del ejemplo de un líder o de alguien que es levantado por Dios, estás inconsciente, no te das cuenta de eso, porque también podés ser un pésimo ejemplo siendo una persona a la cual Dios levantó. Por eso hay personas que son levantadas por Dios, pero no son ejemplos. Hay gente que dice, no, yo ni loco quiero ser como él. No, yo no quiero ser como él. Quiero tener otro ejemplo. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso, mucho cuidado, porque hay gente, una gran nube de testigos que nos está observando. Por más que vos no los veas, por más que digas, nadie se nota, nadie se fija, yo soy libre. No, no sos libre, sos esclavo de Cristo. Nosotros ya hemos perdido nuestra libertad en Cristo, estamos juntamente crucificados con Jesucristo. O sea, estamos jugados por Cristo. Por lo tanto, cuando estamos sirviendo a Dios, estamos diciéndole, yo vengo de parte de Dios, por más que ni siquiera lo digamos, ni siquiera levantemos las manos para decirlo. Porque ya estamos levantados por Dios. Y yo tengo que ser muy, muy consciente de ello. A mí me está viendo mi familia, me está viendo la iglesia, me está viendo el vecino, me está viendo fulano, me está viendo todo el mundo. Y qué triste sería de que se enteraran que soy pastor o cristiano evangélico y no estoy siendo ejemplo para ellos. Esto tiene mucho peso y va a tenerlo muchísimos más en la eternidad. Aquí puede generar confusión, diciendo, uy, no me esperaba ver a esta persona. Y después me enteré que era pastor, que era líder, que era diácono, que era misionero. No, la verdad que me confunde. Bueno, tengamos cuidado, por favor. Pablo tenía carácter para haber decidido ser intencionalmente ejemplo. ¿Amén? Pregunta válida sería, ¿cuántos quieren levantar su mano para ser intencionalmente ejemplos de Cristo? ¿Amén? ¿Algunos? Ay, si la levanto me van a empezar a ver. Si la levanto van a empezar a esperar que yo cumpla con que levanté la mano. Bueno, ahí está. Cuando vos decidís tenés que saber las consecuencias. Mirá, fulano levantó la mano y mirá cómo se porta. Nada que ver con la decisión que tomó. Lo hizo para agradar a los demás, lo hizo porque fue una emoción, lo hizo porque era necesario hacerlo, porque todo el mundo estaba levantando la mano. No sé si te das cuenta a lo que voy. Cuando nosotros tomamos decisiones nos jugamos porque decidimos a conciencia, no por emoción. Carácter para poner límites. Versículo 10 dice el apóstol Pablo, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pablo no era un pasional, no era una persona emocional, no vivía con sentimentalismos. Algunas personas, el otro día estuve viendo a una persona que justamente llegó otra y le dijo delante de mí, porque no los conozco bien, y dijo, uy, a este le debe medio mundo. Hizo esa alusión porque tiene una empresa, le debe medio mundo. Y yo después le dije, ¿pero por qué asunto te debes? No, es que yo... Y empezó a dar vueltas y le digo, ¿tenés una misericordia para los tomates o no? ¿Tenés el sí fácil? Sí, me dice. Y bueno, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando no sabemos poner límites y no tenemos el carácter para poner límites. Porque si es pecado, nosotros estamos confundidos. Podrás darte la libertad de decir, bueno, que no me pague, qué sé yo, y no tengo problema, porque no dependo del dinero, sino que dependo de Dios. Pero cuando se trata del pecado, nosotros tenemos que ser inflexibles, tenemos que ser personas que no estén siendo cómplices.
discúlpame, pero esto es así. La Biblia nos enseña esto. Por lo tanto, yo te lo quiero decir, porque también estoy librando mi sangre, porque si no te lo digo, soy cómplice con vos. Pero ahora ya libré mi sangre, ya, ahora es tu responsabilidad, no mi responsabilidad, y tenés que decidir con Dios, porque Dios se la va a ver con vos. Y ahí nosotros estamos plantando bandera y poniendo límites como corresponde. Y el sexto punto, para exhortar, dice en el versículo 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y luego en el versículo 15 dice, mas no los tengáis por enemigos, sino amonestarles como a hermanos. Bueno, aquí Pablo está tratando de dar ciertas reglas de cómo nosotros tenemos que aprender a exhortar. Pero hay personas que no exhortan a nadie, hay personas que no confrontan a nadie, y el pecado sigue, pero nunca ponen límites, nunca dicen, esto está mal, o eso no es correcto, o eso no tiene que ser así, porque la Biblia dice otra cosa. Pero tenemos que hacerlo como nos enseña Pablo cuando le escribe a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1. ¿Quién se acuerda de ese texto? Que dice que nosotros tenemos que exhortar, ponernos nosotros en primer lugar, no vaya a ser que también nosotros seamos tentados de lo mismo. No vaya a ser que con el dedito que juzgamos tenemos dedos señalándonos a nosotros para condenarnos. Porque muchas personas, y esto está dicho por la ciencia, que las personas que más están señalando el error en el otro, bueno, a veces son los errores que más se sufren en persona. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado y mucha prudencia y mucha convicción para poder exhortar cuando es necesario, principalmente si vemos el peligro para la Iglesia, para el reino de Dios y para la santidad de Cristo en nuestras vidas. Hay personas que parece como que podés pecar, yo no te voy a decir nada, es tu problema con Dios, y se olvidan de que Dios nos va a ser responsable por las cosas que pasan a nuestro alrededor y nosotros hacemos la vista gorda. Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con ello. El siguiente punto, Pablo nos enseña a conducirnos con constancia. Dice en el versículo 13, y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. No se cansen de hacer el bien. No se cansen de hacer el bien. Yo sé que a lo mejor te has cansado, pero pedirle ayuda a Dios. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, así que en ese sentido estamos libres y seguros. No tenés por qué quejarte de que estás ya debilitado, debilitada, o agotado o agotada. Lo han escuchado, ¿verdad? De gente que dice, estoy cansado de obrar bien y me pagan con mal. Bueno, son personas malignas. No te sorprendan. Estoy cansado de sufrir la injusticia. Estoy cansado de los insultos. Bueno, pedirle ayuda a Dios. Dios te va a renovar las fuerzas, te va a asistir. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pero nosotros tenemos que mantenernos siempre constantes haciendo el bien. Amén. Por eso que Dios utilice a su iglesia para mostrar el ejemplo ante la gente corrupta y maligna que se ufana de hacer el mal todo el tiempo y están pensando que van a buscarnos la vuelta o agotarnos para que nosotros tiremos la toalla y pequemos y hagamos cosas feas e inmundas que el mismo diablo inspira y el mundo también condena. ¿Se entiende esto? Por eso tengamos cuidado de no comportarnos como los que pueden atacarnos o estar hiriéndonos con injusticias. Mostrémosles el amor de Cristo. No nos cansemos de hacer el bien. Y por último, ¿cómo conducirnos? Con Cristo. Dice en el versículo 16, y el mismo Señor de paz les dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos ustedes. Amén. Es Cristo el que nos ayuda, el que nos hace descansar y nos trae paz
que sobrepasa todo entendimiento. Cuando ves a una persona atribulada, agotada, obviamente tiene que pedirle a Dios ayuda y pedirle a Dios que renueve su misericordia. Muchas veces cuando yo me he sentido debilitado, desanimado, le he pedido a Dios que renueve su misericordia. Y la Biblia dice que Dios renueva diariamente y todas las mañanas su misericordia. Así que tened cuidado. Si pasás varios días desanimado, deprimido, bueno, ahí puede ser que haya algo de pecado que tenés que pedirle perdón a Dios, reconciliarte con Él, arrepentirte, pero no hay motivo para que sigas desanimado y deprimido, porque Dios nos renueva siempre y su Espíritu está para ayudarnos siempre. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Te invito a cerrar los ojos. Vamos a declarar bendición para los hogares que están participando de este Zoom, también de este culto. Señor, bendice a todos los hermanos y hermanas de tu pueblo que se encuentran en sus hogares. Te pido que los bendigas. Y si no han podido venir aquí por motivos justificados, Señor, encárgate de ayudarnos también. Pero qué lindo es que podamos estar juntos en Cristo y también formando parte de tu iglesia. Bendice a todo tu pueblo aquí, donde quieran que se encuentren, y guárdalos en el hueco de tu mano. Y en todo queremos darte toda la gloria, pero queremos conducirnos como nos orienta Pablo, para no caer en tentación y no dar lugar al diablo, ni tampoco ceder ante cualquier oposición maligna que nos quiera desafectar. Declaramos cielos abiertos para todos nosotros, para toda nuestra familia y para toda tu preciosa y amada iglesia. Y también preside el Congreso, preside los encuentros que vienen por delante, preside toda actividad de rama celular, de célula y de cada uno de los hermanos y hermanas que estén haciendo cosas. Bendícelos y prospéralos en gran manera. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que así sea.